Hoy vamos a hablar sobre Hiscore Girl, primera y segunda temporada. Es un anime estrenado en el 2018, producido por JC Staff, basado en el manga del mismo nombre, escrito e ilustrado por Rensuke Oshikiri. Este anime cuenta con 2 temporadas y 3 OVAs. Los OVAs van en medio de las 2 temporadas. Este anime cuenta con un doblaje hecho en México. Ahora bien, ¿de qué va la historia? Les voy a leer la sinopsis. Ambientada en los años 90, la historia se centra en Haruo, un muchacho de 6º año de primaria que vive para los videojuegos. No es popular en la escuela, no es guapo, no es divertido y ni siquiera es simpático. Lo único que se le da bien son los videojuegos. Un día en un salón de arcades se encuentra con Akira, compañera de clases, que es guapa, inteligente, lista y popular. Ambos jugarán Street Fighter 2, solo para que Haruo pierda 30 partidas seguidas contra la chica, cual resulta ser invencible en cualquier juego. Akira comenzará a seguir a Haruo a todas sus visitas a las arcades para pegarle palizas en todos los juegos existentes, algo que al muchacho le molestará bastante en un inicio, pero acabará haciendo que forjen una extraña amistad, o algo más. Ahora bien, ¿este anime vale la pena? Vale mucho la pena, es de los mejores roncón de los 2010, desde su narrativa, desarrollo de personajes y ambientación elegida. Siendo honesto, no siento que a este anime se le haya dado la atención que se merece en su género, posiblemente por donde se transmitió originalmente o por su estilo de animación para el momento. Pero empecemos por partes. En la historia que se haya elegido los años 90 combinado con los videojuegos se me hace una elección perfecta, porque en esa época se estaba viviendo el debate del lugar de los juegos en el mundo del entretenimiento y de cómo la sociedad estaba sobrellevándolo. Estamos hablando del punto álgido de esta etapa, y que todo se haya manejado desde la perspectiva de los protagonistas en 3 etapas. Ese es otro gran acierto en la historia. Las etapas que se viven son niñez, preadolescencia y la adolescencia como tal. Al hacer esto se puede desarrollar mejor la historia y darle tiempo al espectador para poder apreciar lo que nos quieren contar. Aunque sí tiene sus detalles todo esto, porque hay escalas de tiempo sin tomar en cuenta y otras que se pierden al no saber exactamente qué pasó o cuándo pasó ciertas cosas. Pero son menores estos fallos, porque aún así la historia es lineal, como también se agregan flashbacks desde otras perspectivas que ayudan a entender mejor la historia, pero para eso tengo que hablar de los personajes. Ya enfocándome en los personajes, me gustaría darle prioridad a 3, cuáles son los que tienen mejor desarrollo: Haruo, Akira y Koharu. Es que en la forma que fueron desarrollados fue magistral. Rara vez veo esto en un anime de romance, y más cuando veo el tipo de tono narrativo que usan, donde hacen un gran balance. Si me enfoco en Haruo, tengo que retomar las 3 etapas, porque esto ayuda a desarrollar correctamente al personaje y ver cómo evoluciona. Al conocerlo desde su niñez, uno genera empatía y entendemos que no tiene experiencia de lo que está viviendo con Akira, menos cómo convivir con ella, y saber menos cómo se siente. Y que todo esto se haya contado en 3 capítulos, porque fue lo que duró esta etapa, ayuda bastante a entender todo su entorno, o que entendamos todo su entorno para ser exacto. Ya en la etapa de secundaria vemos cómo es más consciente de este, pero prefiere no enfocarse en ello. Esto lo vemos cuando empieza a relacionarse con Koharu, que al inicio la toma más como una compañera de clase y luego como una amiga. En un punto de esta etapa suelta esta frase: no puedo perder el tiempo con romances. Al decir esto se puede interpretar que es consciente e inconsciente de esto, donde vemos que ya lo es a finales de la secundaria como ya durante la preparatoria, aunque prefiere negarlo en cierto punto, donde ya al final de la serie hace conciencia de lo que realmente siente. Me gusta cómo llevaban a Haruo llevándolo en todas estas etapas y de alguna forma u otra lograron conectarlo con los juegos, y que cada personaje que salía en su subconsciente estaba muy bien elegido, porque estaban conectados con el tono que nos trataban de contar, quitando su personaje favorito, que servía más como un subconsciente psicológico que ayudaba o motivaba al personaje. Ahora me pasaré con Koharu antes que Akira, por cuestiones de que yo estoy en medio de estos dos, no de forma maligna, pero sí amorosa. Ahora bien, rara vez veo que a un personaje secundario de interés romántico lo desarrolle de una forma magistral, y con ella lo hicieron. No estoy diciendo que hayan hecho algo magnífico que revolucionó la industria, porque no. Simplemente estoy diciendo que los elementos clásicos de siempre los supieron utilizar de forma correcta, y no a medias como generalmente hacen, donde al final deciden dedicarle un solo capítulo para cubrir ese arco. Aquí no, aquí fueron varios capítulos donde se fue desarrollando todo esto,
Hasta después del supuesto capítulo final de este interés, decidieron dar un estirón más. Pero bien, me explico. Cuando conocemos a Koharu durante la etapa 2, la secundaria, y vemos cómo se va desarrollando su interés hacia Haruo, que al inicio era mera curiosidad, no es que se haya enamorado de golpe, hubo un proceso, interés o curiosidad hacia él. Cualquiera de las dos formas de decirlos es correcto. Empezarle a gustarle y al final el enamoramiento, cual esto lo vimos ya más en la tercera etapa de la preparatoria. Me gusta mucho la evolución que tuvo el personaje durante todo el proceso porque no se sintió que estuviera ahí para ser la tercera en discordia nada más, para alentar el proceso de los otros dos. Hubo un acercamiento natural, donde se sintió el intento de acercamiento real, aunque sonó a la salva de algunos baches clásicos de este género, donde vemos que ella entra al mundo del arcade para poder tener un pasatiempo igual que el de Haruo, o el mismo de Haruo. Fuera de ese detalle, todo lo demás lo supieron manejar muy bien, especialmente este momento. Es que tú me gustas, Haruo. Donde se escucha como una frase de derrota, donde se siente el dolor de Koharu. Tengo que admirar la interpretación tanto en japonés como en latino. Lo puse latino porque es mi video. Bueno, regresando al punto. De ahí tuvimos una batalla de Koharu con Haruo para ver si ella lograba iniciar una relación con él, cual obviamente termina perdiendo. Lo interesante de esta batalla sucede durante los OVAs, porque la primera temporada termina con la escena de confesión de Koharu, pero ya la segunda temporada tenemos el último intento, del cual quiero hablar. Tengo que decir que es de las pocas veces que una serie de roncón se toma en serio el tema de la sexualidad de forma seria. Sé que hay anime que lo hacen, pero son más de drama. Este no lo es, está más enfocado en la comedia, y que aquí se hayan tomado más este lado dramático para este momento fue bastante genial, porque te marca mucho la evolución de los personajes que tenemos enfrente, y que de verdad vimos un crecimiento de parte de ellos. Esto reflejado en Koharu, y lo que vimos más adelante de ella en el final, cuando acepta que no podrá estar junto a Haruo. Un gran momento. Ya entrando con Akira, es bastante interesante el manejo con ella, porque es algo intermitente. La conocimos en las 3 etapas, pero durante la primera todo era bajo los ojos de Haruo, por eso parecía que no sabíamos nada de ella. Era un misterio en su forma de pensar, como el porqué la elección de sus personajes a la hora de jugar. Lo que sí nos quedó claro fue su interés hacia Haruo. Eso se puede entender al ver que fue el único que no le tuvo miedo a tratarla de una forma más casual y no como una idol, como hacían todos los demás. Bajo las palabras de Haruo, ella era un fastidio, que lentamente se volvió una hermosa amistad, y ver ese progreso en esos 3 capítulos es de admirar y de lo mejor de la serie. Ya durante la secundaria se sintió distante durante una gran parte, porque veíamos doble historia, la de ella en segundo plano y la de Haruo con Koharu. Ya fue hasta el torneo donde por fin vemos una mayor integración del personaje, cual poco a poco se iba dando, pero en esta etapa se sintió bastante lento, más necesario esta lentitud. Ya durante la prepa lo volvieron a hacer, pero de una forma aún más distante, hasta que los personajes son obligados a convivir de una forma u otra, cual todo lo hace interesante con ella, porque no lo vemos bajo diálogos, sino facciones o simples sonidos. Cabe aclarar que el personaje sí habla, que no lo veamos en pantalla es muy diferente. Cambiando un poco el tema, si dijimos que a Jessica Ángeles se le pagó su trabajo de doblaje de cómic con un pollo asado, supondré que Alicia Vélez fue con medio pollo, porque solo escuchamos gestos. Y ya. Bueno, regresemos al tema. Pero eso no es queja del doblaje, simplemente es una mera curiosidad. Lo interesante de este personaje de Akira fue cuando llegamos a los capítulos de flashback, de cómo conoció los videojuegos y el por qué elegía ciertos personajes, cuál era el motivo más noble posible. Como saben, hay ciertos personajes que casi nunca se usan en los juegos, pero bajo la visión de Akira, ella quería darle el amor que se merecían por ese abandono. Por eso cuando Haruo la derrota, no se enoja por perder, se molesta porque siente que le hicieron daño al personaje. También vemos durante este capítulo que ella convivió más tiempo con Haruo y no solo lo que vimos en pantalla durante los primeros 3 capítulos, aunque eso se iba dejando claro basado en las conversaciones que tenían los personajes secundarios a lo largo de la serie. Regresando a Akira, lo que sí no me agradó mucho en su arco es que no se profundiza mucho en su familia, se deja ambiguo, siendo como los villanos porque sí, mas no tenemos mucha información sobre esto. En el caso de los secundarios, aquí es donde flaquea el anime,
pues en su mayoría están de relleno, fuera de la mamá de Haruo, Makoto y Kotaro, que sirven más de como impulsores de la trama. De ahí tenemos un nuevo desarrollo en los personajes, como también dejan algunas dudas sobre el papá de Haruo, que solo fue mencionado una vez sin saber si sigue vivo o qué. Ya regresando a la historia, tiene un final que te deja algo agridulce, cual vemos que no quedan juntos los personajes, pero se hacen la promesa que sí lo estarán, más nos dejan con la duda. Es algo que casi no me gustó del final. Eso no quita la gran historia que nos quisieron contar a lo largo de la serie, pero sí te deja un vacío. En conclusión, es un anime que vale mucho la pena, lo recomiendo bastante, más si te gustan los rocones y los videojuegos clásicos. Claro que pudo ser mejor, pero eso no quita su gran manejo de personajes e historia. Ahora pasemos a otro tema. ¿Qué tan fiel es al manga? Como saben, esto no tiene que afectar al anime. El anime se tiene que defender por sí solo. Yo diría que un 70% es fiel. Quitaron algunas cosas, como modificaron algunas, nada que afecte a la historia realmente. Solo quitaron la aparición de la mamá de Akira y que el papá de Haruo sí está vivo, solo que siempre está trabajando casualmente. Otros por ahí detalles que quedan más al gusto del espectador. Eso sí, el final no cambia. El anime se defiende bien por sí solo. Hay un manga secuela spin-off titulado History Girl Dash, que se me olvidó mencionarlo en la introducción. Este manga está protagonizado por Koharu, ya siendo una adulta de 28 años trabajando como maestra en la secundaria donde estudió. Está enfocado igualmente en los videojuegos, pero con sus estudiantes. Si te preguntas si hacen alguna mención de Akira y Haruo, no. Lo más cercano que tenemos es cuando ella recuerda que estuvo en un triángulo amoroso. De ahí nada por el momento hasta donde estoy leyendo. Pero bueno, sigamos con el video. Ahora pasemos a la animación. ¿Es buena, es mala o es regular? Ya en la animación se me hizo buena. El uso del 3D es bastante fluido y el diseño de personajes es fiel al manga. Entiendo que hayan usado este estilo de animación para poder compaginar con los personajes de los videojuegos, pero a mí, como gusto personal, me hubiera gustado que usaran un estilo 2D de los años 90, más porque estaban enfocados en esta época el anime. Pero como dije, es gusto personal, de ahí el anime tiene una buena animación. Ahora pasemos al apartado musical. ¿Es bueno, es malo o es regular? Ya en el apartado musical tampoco tengo quejas, no se me hace memorable, pero sí bueno. Ya en el caso del opening y el ending cambia la cosa. El primer opening es Luin Stranger, que fue interpretado por Sora Tokusakana, al igual que el segundo, cual es Flash. Son buenas canciones, tienen un estilo como los juegos clásicos a la hora del sonido. El primer ending es Hokago Distraction, fue interpretado por Etsuko Yakushimaru, al igual que el segundo, cual es Ukon Wormack. Tengo que decir que me encantan estas dos canciones, van perfectamente con la historia, pero en especialmente el primer ending, que a mi parecer representa todo el contexto de la serie en una sola canción. En conclusión, una gran banda sonora. Pero como siempre digo, esto ya queda al gusto de cada quien. Ahora bien, con todo esto, ¿qué calificación le daría? En mi caso yo le daría un 8.7. Es un gran anime, con una historia bien contada, con personajes principales bien desarrollados, aunque al final nos deja un sabor agridulce, no quita que es una gran historia y siento que no se le dio el cariño que merece este anime. Ahora díganme si le van a dar una oportunidad a este anime, pero si ya lo vieron, dime qué te pareció, los leo. Ahora sí, sin más que decir, si te gustó este video, dale me gusta, y si no, también suscríbete, sígueme en mis redes sociales para saber de qué voy a hablar más adelante. Yo me despido, lávense las manos, usen cubrebocas, mantengan una sana distancia y adiós.